Hoy día entonces vamos a trabajar tres aspectos importantes. Vamos a hablar un poquitito sobre análisis de funciones, ¿sí? Vamos a trabajar una función con logaritmo. Vamos a resolver límites y vamos a hacer preguntas de derivada. Sí. Ay, perdón. Lo primero que vamos a hacer son las preguntas de derivada, ¿sí? Porque me interesa ver ese tema porque es un tema que nosotros no hemos tocado todavía. Lo demás se puede realizar, es algo que hemos hecho, pero me interesa que quede, al menos lo hayamos mencionado algunas cosas acá en la clase auxiliar. Entonces, vámonos directo a la pregunta 3. ¿Les parece? Hagamos primero la P3. Aquí hay instrucciones para la gente que viene llegando por fe. Vamos directamente a la P3. Entonces, hay que recordar un poquito que la derivada, en este caso, vamos a ver casi como un operador. No vamos a entrar en muchos detalles en qué es lo que significa. Obviamente, ustedes saben que es la ecuación de la recta tangente en el punto, es la derivada en un límite, ¿cierto? Que nosotros lo que queremos es aproximar qué pasa con la pendiente en un punto dado y no en dos puntos, ¿cierto? Entonces, análisis ya lo hicieron en clase para que lo vamos a retomar. Ahora nos vamos a dedicar solo a cosas operacionales. Entonces, en principio, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que la función de quién depende. La función depende de x. Ahora, cuando quieran derivar algo, regularmente no es tan difícil. Ustedes más o menos el procedimiento estándar lo manejan. Es lo que a veces comúnmente saben hacer. Pero lo que tienen que identificar bien es qué es lo que hay. Aquí lo que hay es un producto de dos cosas. Algo con x y otra cosa con x, ¿sí o no? Entonces, en este caso sería como un f1 de x. Este sería como un f2 de x, ¿sí o no? Por lo tanto, si nosotros queremos derivar el f' de x, esto va a ser la derivada de la multiplicación de ambas funciones, ¿sí o no? Pero ustedes ya saben que existe una fórmula. Es re fácil calcularlo con el límite, no es muy difícil sacar lo que es f1' de x, f2 de x, más f1 de x, f2' de x. ¿Cierto? Ahora, tenemos que identificar qué está mal. Ya. Entonces, calculando con f1 de x igual a x cuadrada, esto implica que f1' de x, ¿cuánto vale? 2x, ¿cierto? 2x. ¿Cómo? Y para f2 de x igual a coseno de 1 sobre x cuadrada, implica que f2' de x, ¿cuánto vale? Ah, y aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, de que hay una función compuesta con otra, ¿sí o no? Es la función 1 sobre x evaluada en 1 sobre x cuadrado, perdón, evaluada en coseno de x. Por lo tanto, tengo que usar la famosa regla de la cadena. Entonces, ¿cómo quedaría? La derivada de lo que está afuera, ¿cuál es la derivada del coseno? Menos seno de la función por la derivada de lo que está dentro. ¿Cuánto es la derivada de 1 sobre x cuadrado? Menos 2x a la menos 3. Entonces sería como menos 2 sobre x cubo. ¿Así? ¿Están todos de acuerdo? Ya. Entonces ya, lo ordenemos esto un poco. Me queda que f2' de x es simplemente 2 seno de 1 sobre x cuadrada sobre x cubo. ¿Sí o no? Bien. Entonces, conclusión, f' de x va a ir siendo simplemente la multiplicación cruzada de estas cosas. Esto va a ser f1 por perdón, f1' por f2 sería 2x coseno de 1 sobre x cuadrada más f2', ¿cierto? Por f1. Sería x cuadrada por 2x cuadrada por seno de 1 sobre x cuadrada sobre x. Listo. Ahí está. Diga. Y si no se puede derivar dos veces. Sí, por supuesto. Se sería derivar, si yo quisiera derivar dos veces, ¿sería derivar eso? Claro, sería si yo quisiera derivar f', que sería la doble derivada de la f, derivo la f. ¿Sí? Muy bien. Ya, ¿estamos listos, no? Ah, pero podemos reducir esto un poco más, ¿no? Esto va a ser 2x coseno de 1 sobre x cuadrada. Se va S con S.
más 2 seno de 1 sobre x cuadrada sobre x. Perfecto. ¿Qué les parece? ¿Bien? ¿Más o menos? Súper. Ya. Con la siguiente. La 2. F de x igual exponencial de x cuadrada menos 1 sobre 2x cuadrada más 1. Ya. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, nuevamente tenemos una regla de la cadena, ¿cierto? Porque tenemos algo evaluado en la función exponencial. Entonces tenemos que identificar si e de x es igual a e a la x y h de x es igual a x cuadrada menos 1 sobre 2x cuadrada más 1, entonces podemos decir que f de x es igual a g evaluado en h, ¿sí o no? ¿Cierto? Haciendo esa cosa. Entonces, la derivada f' de x, ¿cuánto va a ser? G' de h de x, h' de x. ¿Sí o no? ¿Cierto? Ya. Veamos quién es G'. Nosotros sabemos que G' de x, ¿quién es? ¿Cuál es la derivada de la exponencial? La misma exponencial, ¿cierto? E a la x. Entonces esto va a ser A y del H'. Y aquí tenemos que dar un poco más de detalle, ¿cierto? Sería la derivada de lo de arriba, que es 2x, por lo de abajo sin derivar, menos lo de arriba sin derivar, por la derivada del segundo, que es 4x, sobre lo de abajo que estaba, etc. Entonces, ya, esto va a ser igual a G', que nosotros sabemos que es E a la X, pero está evaluada en lo que tiene que estar evaluada. Entonces, esto es la exponencial de x cuadrada menos 1 sobre 2x cuadrada más 1. Y bueno, toda esta cosa de acá, ya, hagámoslo rápido. Lo de arriba me queda 2, me queda 4, x cubo más 2x menos x cuadrada, miento, menos 4x cubo más 4x, ¿cierto? Se va ese con ese y me queda 6x sobre 2x cuadrada más 1 al cuadrado. ¿Cierto? Ya. ¿Me equivoqué en algo? Creo que no. Creo que no. Dudas, consultas hasta acá. Esto es puro operacional. Hacer cosas, hacer cosas, hacer cosas. Ya, vamos con la B. Me la pongo hacer aquí. La B que nos dice, demuestre que la función definida por... Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer? O sea, tenemos una función que nos dice, vea si satisface una cierta igualdad. Por lo tanto, lo que derechamente tenemos que hacer es calcular las derivadas, ¿sí o no? Bueno, calculemos la segunda derivada, calculemos la primera derivada, sumémosla y ve si nos da lo que nos tiene que dar, ¿o no? Ya, listo. Entonces, en primer lugar, calculemos f'. Entonces, f' de x, esto es una división de nuevo. Entonces va a ser la derivada del primero, que es coseno de kx, por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es 1, ¿sí o no? Listo. ¿Me falta algo, no? Me falta el k en el coseno.
arriba de la cadena. ¿Sí o no? Ojo con esos detalles. Ya. Sobre x cuadrado, ¿sí o no? Ya, ¿podemos reducir algo aquí? A ver, esto va a ser kx coseno de kx menos seno de kx sobre x cuadrado. Ya, reduzcamos un poquito más para que no sea tan pesada la notación. Entonces, k coseno de kx sobre x menos seno de kx sobre x cuadrado. ¿Cierto? Mira, perfecto. ¿Sí o no? Ya, verifica. Por la derivada del seno de kx. ¿Sí? Ya, vamos con el f'. Ahora, f' de x, ¿cuánto vale? Entonces aquí tenemos que va a ser la derivada de k coseno de kx, que es k cuadrado menos k cuadrado seno de kx, ¿cierto? Por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar, por la derivada del segundo, que es 1, sobre x cuadrado. ¿Sí o no? ¿Sí? Ya, menos, paréntesis para no confundirnos, y lo mismo. La derivada del seno es k coseno de kx por el x cuadrada menos seno de kx por 2x sobre x a la cuarta, ¿sí o no? Ahí. Ya, reduzcamos un poco las cosas para que no nos queden tan feas. Esto va a ser igual a em, menos k cuadrada seno de kx, x, ahora voy a poner aquí, menos k cuadrada de x, seno de kx, menos k coseno de kx sobre x cuadrada, x sería más 2x seno de kx menos k coseno menos kx cuadrada coseno de kx sobre x a la cuarta. Ya. 30 segundos para que verifiquen que no me haya controlado ningún signo, cuadrado, un exponente. Verifiquen que no me he equivocado. ¿Muy bien? Voy a ver. Diga. No he entendido dónde se quedó el caso. Bueno, este de acá. Ese. A ver, seno de kx. ¿Cuál es la derivada del seno de kx? Coseno, ¿estamos de acuerdo? Coseno de kx. Ah, pero tengo que derivar la. ¿Cuál es la derivada de kx? ¿Eh? ¿Eh? Ya, muy bien. Bueno, aquí puede haber algo que no me ayude, ¿o no? A ver, menos kx, menos k. Aquí, como viste, lo pudiésemos reducir a x cubo. Todo va a ser igual a menos k cuadrada x seno de kx menos k coseno de kx sobre x cuadrada más 2 seno de kx menos kx
coseno de kx sobre x cubo. ¿Cierto? Ya. Dejamos todo eso a ver si nos da lo que nos tiene que dar. Esa es la gracia, ¿no? Entonces, evaluando esto en f' de x más 2 sobre x f' de x, tenemos que f'' eso que está allá. Entonces nos queda aquí menos k cuadrada x seno de kx menos k coseno de kx sobre x cuadrada más 2 seno de kx menos kx coseno de kx. Uy, ya me estoy mareando. Sobre x cubo más 2 sobre x. ¿Y dónde está el f'? Ese de allá arriba, ¿no? De acá coseno de kx sobre x, ¿sí? Menos seno de kx sobre x cuadrada. ¿Ya nos da eso? ¿Nos da lo que tiene que dar? ¿Nos dará o no nos dará? Ya, quizás nos convenga todo escribir como, quizás nos convenga poner esto como x cubo, y esto dos como x cuadrado, ¿no? Para que quede todo en puro x cubo. A ver, ayúdenme ustedes. Esto va a ser igual esto va a ser igual. Empezamos con menos k cuadrado, ¿cierto? Sí. Va a ser igual a menos k cuadrada x cuadrada seno de kx menos kx coseno de kx más 2 seno de kx menos kx coseno de kx, ¿cierto? Todo sobre x cubo. Más kx coseno de kx menos seno de kx, todo sobre x cubo, ¿cierto? Junté esos dos y lo multipliqué el tiro por el 2. Ah, me falta el 2 aquí, me falta el 2 aquí. Ahí sí. ¿Sí? Ya. ¿Hay algo que se elimine o no? Por favor, díganme que sí. Esto es igual a. Ya, buscamos cosas que se nos tienen que ir. Kx coseno de kx, con S y S, ¿cierto? Se va S, se va S y se va S. Perfecto. ¿Qué más? 2 seno de kx con el 2 seno de kx. Entonces me queda menos k cuadrada x cuadrada seno de kx sobre x cubo, ¿no? Y esto es menos k cuadrada seno de kx sobre x. ¿Llegamos, no? Perfecto. Y esta es f de x, por lo tanto esto es menos k cuadrada f de x. Perfecto. Llegamos. Menos mal. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿O todo ok? Hemos solo operado. Ya. Vamos con la P4, ¿no? ¿Terminamos con la P3? Vamos con la P3.
Ya. Pues más igual, lista. Sea f una función derivable en todo x, tal que f de x es distinto de cero, y con f de pi tercios igual 4 y f' de pi tercios igual menos 2. Ya, anotemos. 4 f de pi tercios igual 4 y f' de pi tercios igual menos 2. Y definimos, se define ya. Y nos dice, calcule G' y H' en términos de F y de F'. Ya, vamos a calcularlo. No es tanta la dificultad. Entonces, nuevamente, G' de X, en este caso tenemos una multiplicación de dos funciones, entonces ocupamos la famosa regla del producto, ¿sí o no? Entonces me queda F' de X seno de X más F de X por coseno de X, ¿sí o no? Y el H' es lo mismo, pero con la regla de la división, la regla del cociente. Entonces va a ser menos seno de x, f de x, menos coseno de x, f' de x, sobre f de x al cuadrado. ¿Sí? Vayan verificando que no me vaya equivocando. Muy bien. Ya, ¿y qué nos piden? Obtengan los valores de G' de pi tercios y H' de pi tercios. Ahora qué bueno, ¿no? G' de pi tercios va a ser igual a f' de pi tercios seno de pi tercios más f de pi tercios coseno de pi tercios. Y h' de pi tercios igual a menos seno de pi tercios f de pi tercios menos coseno de pi tercios f' de pi tercios sobre f de pi tercios al cuadrado. Ya sabemos cuánto vale f de pi tercios y f' de pi tercios, ¿cierto? Ya, y el seno y el coseno de pi tercios también saben cuánto vale. Ya, se doy el resultado. El resultado de la primera les tiene que dar menos raíz de 3 más 2. Y el resultado de la segunda les tiene que dar menos 2 raíz de 3 más 1 sobre 16. Eso es. Perfecto. Vamos con la B. ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿O vamos bien? ¿Vamos bien? Ya. Tenemos y igual e a la x sobre x. Nos piden calcular d cuadrada y sobre dx cuadrada. Eso es lo que ahora vamos a discutir. Primero, ¿cómo se lee esa notación de ahí? Porque ustedes están acostumbrados a ver f', f', qué sé yo, ¿cierto? En física, bueno, no sé si alcanzan a usar f puntito, algo con puntito, ¿no? ¿No han visto eso? Ya, no esa olvídenla. Pero, ¿qué significa esta notación? Esta se llama notación de Leibniz.
No sé si ustedes saben, pero una historia del cálculo diferencial que se creó como paralelo lo hizo Leibniz y del otro lado lo hizo Newton. Y Newton ocupaba esa notación del F'' y esta es la que usaba Leibniz. Bueno, el Newton trató pésimo a Leibniz, no eran muy amigos, pero es por eso que existen estas dos notaciones. ¿Qué significa esto? Lo que significa es lo siguiente. Primero, el d cuadrada i de x cuadrada, estamos de acuerdo que el i es un i de x, ¿sí o no? Es un i de x. Entonces esto se lee de la siguiente manera, como d cuadrada sobre d x cuadrada de i de x. Así se lee. ¿Sí? Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿pero qué significa el d cuadrada? Lo voy a volver a colocar en este contexto. Es d de dx de d de dx f i de x. Eso significa. Es decir, a ver, esto es la primera derivada. Derive y respecto a x. Derive y respecto a x. Y después le dice, derive lo que le dio respecto a x. Entonces, en otras palabras, ¿qué es esto? La segunda derivada. Derive dos veces y ambas respecto a x. Ambas respecto a x. Si aquí, por ejemplo, le pongo un n, va a ser derive n veces y respecto a n x n veces. Aquí no van a derivar con respecto a otra cosa. ¿Sí? Pero siempre va a ser algo así y estos números siempre van a calzar, así, no se preocupen. Van a tener un 4 y aquí un 2. Siempre somos 2, 3, 3, 4, 4. ¿Sí? Súper. Ya, pues, hagámoslo entonces. Pues. Entonces, en primer lugar, nos piden y prima de x. Entonces, y prima de x va a ser igual a la derivada del primero por el segundo sin derivar menos e a la x sobre x cuadrada. ¿Sí o no? Esto es e a la x sobre x menos e a la x sobre x cuadrada. ¿Sí o no? ¿Cierto? Ya. Hagamos la siguiente. ¿Cómo va a quedar el i prima prima? Bueno, estamos de acuerdo que la primera es la misma que derivamos. Entonces, la derivada de esto va a ser e a la x sobre x derivado menos e a la x sobre x cuadrada derivado. ¿Sí o no? Bueno, la derivada de esta ya la conozco, pues es eso. Es e a la x sobre x menos e a la x sobre x cuadrado, porque es la misma. Menos, y ahora sí tengo que tener cuidado con la que sí. Entonces va a ser la derivada de e a la x, que es e a la x por x cuadrada, menos 2x e a la x sobre x a la cuadrada. ¿Sí o no? ¿Sí? Ya, ustedes terminan de hacer eso. Porque no nos vamos a matar así. Muy bien. ¿Hasta aquí? ¿Dudas, consultas respecto de derivadas? ¿O todo bien? Diga. Te recomiendo separar, ¿cómo hace usted eso de separar las expresiones cuando están? La derivada es lineal. Entonces la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Ponemos con la red. Bueno. Eh, Vamos a la P2. Aquí vamos a ver todo. Vamos a la P2. A los límites. A los límites. Ya. Vamos con límite al infinito. Lo clásico. Vamos a hacer. Racionalizamos, ¿sí o no? Aplicando métodos de la parte, que fue la parte que pongo.
Hagamos, ¿cierto? Ya, entonces, esto va a ser igual a el límite cuando x tiende a infinito, ¿sí? Ah, entonces va a ser raíz de x más 1 más raíz de x menos 1 sobre el cuadrado, ¿cierto? Sería x más 1 menos x menos 1. ¿Sí o no? Ya. Entonces, el límite cuando x tiende a infinito de la raíz de x más 1 más la raíz de x menos 1 sobre x menos x se van 1 menos. ¿Sí o no? Ya, súper, 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 súper. Mira, ya, la pregunta que les hago a ustedes, ¿qué sucede aquí? ¿Dónde hay un más? Acá. Esto no cabe. Ya, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Podremos hacer algo o no? Entonces, fíjense, tenemos que la raíz de x más 1, ¿a qué converge? En realidad no converge, es a infinito. Y la de x menos 1 también es a infinito. Y la suma de dos cosas que se van al infinito, ¿qué va a pasar? No, pues nada. ¿No? A ver, ¿qué otro método ocuparía? Saco la x. ¿Cómo? Espera. ¿Qué pasa si factorizamos por x? Podemos factorizar por x acá, 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 me queda un x acá, pero no. ¿Ah? ¿Es una opción? ¿Qué dice ahí? Calcula en caso de existir o si está el límite. ¿Existe o no existe este límite? Sí, diverge. Por lo tanto, 1 sobre raíz de x más 1 menos raíz de x menos 1 se va a infinito. Listo, no hay más que añadir. No hay más que añadir. Ya, vamos con la B. Vamos con la B, vamos con la B. ¿Cómo hacemos este límite? Paso clave para resolver un límite con función trigonométrica. ¿Qué hay que usar? Tanto. ¿Por qué está acotado el seno? Y da lo mismo lo que hay adentro. ¿Sí o no? Da exactamente lo mismo. Entonces, tenemos que menos 1 sobre x es menor o igual que el seno del logaritmo natural de 1 más c a la menos x sobre x, que es menor o igual que 1 sobre x, ¿sí o no? Sí. ¿A qué converge el menos 1 sobre x? Y el 1 sobre x por sándwich, ¿a qué tiende? Listo. Hay que escribirlo. Tiende a 0 por sándwich, tiende a 0. Listo. ¿Bien? Ya, hagamos el último. ¿Cómo lo hacemos? Diga.
sí, pero hay que tener cuidado si es que nos da lo que nos quiere dar. Sí, porque claro, tú quieres hacer el seno X sobre X, pero hay que ver que el cambio de variable que tú haces converge efectivamente a lo que queremos que converja. ¿Sí? Ahí sí se puede hacer cosas. Si cambia, ahí sí que no. Sí. Sí. Para todo, ¿eh? O sea, lo mismo que tenga yo. Hagamos este límite. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo lo podríamos hacer? A ver, ¿alguna idea? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Mira, hacer un cambio de variable. ¿Cuál? Se va a ir infinito. Eso va a ir infinito. Sí, se va a ir infinito. Y el X abajo lo vamos a despejar. A ver, ¿cómo lo podría? Ya, podría ser, ¿cuál era esa? X menos 1. Igual nos queda una E a la X sobre X. ¿Qué podríamos hacer? Ya, es como regularmente lo que uno empieza a pensar, ¿cierto? No, que quería hacer esto por lo otro. Cuando ustedes vean que no se puede hacer mucho más, es decir, ya intentaron por cambio de variable, que si yo no salió, intentaron buscar el internacional, no salió, y un sándwich no salió, hagan un instantáneo o factoricen por algo a la fuerza. ¿Recuerdan que hemos hecho esa cosa varias veces? Ya, ¿por qué podríamos factorizar a la fuerza? ¿Por unidad a la X como a la fuerza? Regularmente como que se factoriza la fuerza por algo que hay en logaritmos. A ver, intentemos por eso. Esto va a ser el límite cuando x tiende a infinito del logaritmo natural de e a la x por e a la menos x más 1, ¿sí o no? Sobre x. Ya, esto es igual a el límite cuando x tiende a infinito del logaritmo natural de e a la x más logaritmo natural de e a la menos x más 1 y este sobre x y este sobre x, ¿cierto? Ya, bueno, el logaritmo natural de e a la x es x. Entonces me queda, esto es x, se va con ese, se va con eso. Entonces me queda el límite cuando x tiende a infinito de 1 más logaritmo natural de e a la menos x más 1 por 1 sobre x. Ya, ¿nos podemos usar el del límite o no? ¿Esto aquí converge? ¿Y esto aquí converge? ¿E a la menos x? A 0, ¿no? Entonces, esto tiende a 0, esto tiende a 0. Podemos usar el del límite. No hay problema porque son límites convergentes. Entonces esto va a ser igual a 1 más logaritmo natural de 1 por 0. Bueno, logaritmo natural de 1 es 0, entonces se acabó, se acabó, se acabó. ¿Qué les pareció? ¿Sí? Sería como un camino diario, sí, seguramente para. Pero. A ver, no se me ocurre otro, pero si no era venir. Sí, sí, todo. Te puedo hacer pasar, te puedo hacer pasar. Muy bien, muy bien. Con la pregunta, porque todo lo veo, ¿no?
¿Cómo procede? Tenemos que, a ver, ¿qué nos pide? Dominio, a ver, nos piden dominio, cero, intervalo donde es creciente, donde es decreciente, asíntotas verticales, oblicuas, el bosquejo y el conjuntival. Nos piden todo, básicamente. Ya. Vamos por paso. Ya, vamos con lo primero. Determinamos el dominio. Entonces, recuerden ustedes que el dominio de una función era aquello, eran todos los X que yo podía echar a la máquina, ¿cierto? Sin que se me hiciera tirar. Ahora, ¿qué tenemos? Varias restricciones. Primero tiene que ser mayor que cero, por la raíz. Y además, tiene que ser la raíz completa mayor o igual que cero, porque el logaritmo no admite número negativo. ¿Sí o no? Entonces tenemos que decir que X pertenece al dominio de la función si y solo si el raíz de 3e a la x menos 2 es mayor o igual que 0 y el 3e a la x 2 menos 2 es mayor o igual que 0, ¿cierto? No, en particular tiene que ser estricto. ¿Sí o no? Ya, en consecuencia, si juntamos esos dos y, ¿cuál sería el adecuado? Que el 3e a la x menos 2 sea mayor o estricto que 0, que nos ahorramos todos los problemas. ¿Sí o no? Porque el 0 me trae problemas. Entonces, esto es equivalente a decir que 3e a la x menos 2 es mayor que 0. ¿Sí o no? ¿Qué tenemos que hacer? Despejar el E. Entonces, esto va a ser e a la x mayor que 2 tercios. ¿Sí o no? ¿Y cómo nos quitamos el e? ¿Qué pasa con el mayor igual? ¿O el mayor estricto? Creciente. El logaritmo natural, ¿cómo es? ¿Creciente? Es estrictamente creciente. Entonces, el logaritmo natural mantiene las desigualdades. Ya. Entonces, aplicando el logaritmo natural, esto ocurre si solo si el logaritmo natural de e a la x menos es mayor que el logaritmo natural de 2 tercios. Ya. En consecuencia, el x tiene que ser mayor estricto que el logaritmo natural de 2 tercios. Ven. Ya, ahí está el nombre. ¿Sí o no? Ahí ustedes quieren. ¿Ah? Toda la razón, dos. Era para ver si estaba. Oye, ¿cachai que va a venir el Boni? ¿Acá? ¿El evento que está después? Ay, pero sabía cómo baratito. ¿Se fijaron ustedes? Está hasta la prensa. Está TVN, Canal 13, también. Ay, no. Decimos que hay que resolver un ¿Cuál es el dominio entonces? El 2 logaritmo natural de 2 tercios, coma más infinito, ¿cierto? Y el 2 logaritmo natural no se incluye. ¿Cómo lo observa la función?
Ya, pero va. Ya. Ceros. Ya, ¿cuáles son los ceros de la función? Son todos aquellos x que al evaluarlos en la función me da cero. O la intersección con el eje. ¿Con cuál eje? ¿Con el eje y o con el eje x? ¿Con el eje y o con el eje x? ¿Cuál es la intersección? Ok. Intersecta con el eje x significa que x vale cero. A ver. Ah, sí. Ya, discúlpeme. Discúlpeme. ¿Qué pasó? Me la ves con él. Ok. Entonces, f de x igual a 0 ocurre si solo si, bueno, está famoso logaritmo de bla, bla, bla. Es igual a 0, ¿cierto? Ahora, para que el logaritmo natural sea 0, lo de adentro, ¿cómo tiene que ser? ¿Sí o no? Tiene que valer. Entonces, esto ocurre si y solo si raíz de 3e a la x medios menos 2 es igual a 1. Ya, y para que esto sea igual a 1, ¿cómo tiene que valer lo de adentro? ¿Cierto? Ya, y aquí tienes que despejar. Entonces, esto ocurre si solo si y a raíz de medio me queda 1, ¿sí o no? Y para que la exponencial me dé 1, ¿cuánto tiene que valer el x? 0. Ahí nos saltamos un par de pasos. Entonces, los ceros de la función está simplemente dado por el x igual 0. Perfecto. Muy bien. Determina intervalo donde f es creciente, donde es decreciente. Donde es decreciente. Ya, les pregunto a ustedes, ¿cómo creen que va a ser la función? A simple vista. A ver, si la miramos, el x medios es creciente. El e a la x medios es creciente. ¿Sí o no? El 3e a la x medios menos 2 es creciente. La raíz de eso también es creciente. ¿Y el logaritmo natural de la raíz? Posición de funciones creciente, entre comillas. ¿Lo podemos argumentar así? Hagámoslo. Hagámoslo. Entonces, B. Nos damos a ver cuánto me dio aquí, x1 mayor que x2. Ya, si x1 es mayor que x2, entonces nos tenemos que armar la función, ¿cierto? Ya, dividámosla por 2 primero. x1 medios es mayor que x2 medios. Ya, ¿qué más? El e. ¿Así? ¿Qué tenemos que hacer? Multiplicarlo por 3, restarle 2, ¿cierto? Sí. ¿Aplicamos raíz logaritmo? Aquí me faltó poniendo x1, x2, x1 medios es mayor que. ¿Cierto? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que mientras yo avanzo en los x, también avanzo en los y, ¿o no? Por lo tanto, la función es. Sí. De hecho, es mejor, es estrictamente creciente. Pero, esto implica que f es creciente. Pues f de x1 es mayor que f de x2. Perfecto, perfecto. Ya, ¿qué nos queda? Determine si tiene asíntota vertical. Entonces, ¿cuándo las cosas van a tener asíntota vertical en un punto? Cuando el límite con x en este punto se me dispara, ¿sí o no? Esa es la asíntota vertical. Yo me voy acercando al punto, ¡pam!, se dispara. En cambio, la asíntota horizontal, ¿cómo es? Yo voy corriendo por el infinito
y tengo siempre un techo o tengo un piso, ¿sí o no? No paso de ahí. Esa es la asíntota horizontal. No puedo revisar. Pero bien. Vertical. Queremos que sea un pero más Se puso borrosa la pantalla. Son los mayores pequitos. Entonces, en el gráfico, el X1 está acá y el X2 está acá. vale. ¿Sí? Y aquí está. Usualmente es al revés. Sí, usualmente es al revés, pero no hay manera. Aquí de la que A ver si no. Ahí sí. No, soy Nos vemos, pero muy bien, nos divertimos. Ya, ahí sí. Ya, hagamos las asíntotas verticales. Entonces, recordemos que x igual a es asíntota vertical si el límite cuando x tiende a más de f de x es más o menos infinito o el límite cuando x tiende a menos de f de x es más o menos infinito. ¿Sí? O sea, con cualquiera que nos dé. ¿Sí o no? Con cualquiera que nos dé, estamos al otro lado. La pregunta es, más o menos, si uno mira esta función acá, ¿dónde la función se tiende a indeterminar? Entre dos logaritmos naturales de 2/3 y más infinito no pasa nada, ¿cierto? Ahí no hay ningún problema. Pero el borde del dos logaritmos naturales de x como que me puede traer algún problema, ¿sí o no? Entonces quizá tendríamos que tirar el límite hacia allá, ¿o no? Como tirarnos el límite hacia el logaritmo natural por la derecha. ¿No? Ya. Entonces, mi eventual asíntota será x igual todo logaritmo natural de 2/3. ¿Sí o no? Todo logaritmo natural de 2/3. Ya. A ver, límite cuando x tiende a 2 logaritmo natural de 2/3 de la raíz, no, del logaritmo natural de la raíz de 3 a la x menos 2. ¿Esa la función? Sí, esa la sí. Ya, ¿qué hacemos? A ver, ¿cómo sería? ¿Podríamos sacar la raíz como un medio? Lo primero, esto es un medio límite cuando x tiende a 2 logaritmo natural de 2/3. El logaritmo natural de 3 a la x menos 2. ¿Cierto? ¿Qué podemos hacer acá? ¿Qué pudiésemos hacer?
está como medio complicado primero, ¿no? Hagamos un cambio de orden. A ver. Haciendo 1 igual 3 a la x medios menos 2. Si x tiende a 2, logaritmo natural de 2 tercios, ¿a cuánto tiende? A ver, tiende a logaritmo natural de 2 tercios, eso da 2 tercios, el 3, 2 menos 2, 0. ¿No? ¿Tiende a 0? Evaluando el 2 logaritmo natural acá sería 3 por 2 logaritmo natural de 2 tercios sobre 2 menos 2, ¿cierto? Así. Se va a desaparecer, el logaritmo natural de 2 tercios es 3 por 2 tercios menos 2, 2 3. ¿Sí? Ahí está, 0, 0, 0, 0. Entonces este límite se me transforma a un medio límite cuando u tiende a 0, el logaritmo natural de u. Ya, y si u tiende a 0, el logaritmo natural de u, ¿a qué tiende? Ya, ahí no hay mucho más que hacer. A, si tiende a 0, ¿hacia dónde se me va el...? Hacia menos infinito, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que el logaritmo natural tenía por gráfico? Era así, ¿o no? Entonces cuando me voy acercando al 0, se está yendo a menos infinito. Entonces esto es menos infinito. Menos infinito. En consecuencia, ¿es asíntota vertical o no? Es súper asíntota vertical. Es súper asíntota vertical. En este caso es como que ahí, por ahí, andan ya dos lados más alrededor. Ya, perfecto, 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 perfecto. Muy bien. Entonces, x igual a 2 logaritmo natural de 2 tercios es asíntota vertical. Muy bien. Es asíntota vertical. Ya. Veamos las asíntotas oblicuas. Esta es una lata porque no está matando. Hagamos. ¿Cierto? Una función va a ser asintotótica si cumple esos dos criterios, ¿cierto? Que el m, o sea, el i es igual a mx más n es asintotótica, si el m se calcula así y el m se calcula de esa forma. Ya. Esta se lo deja preguntar. Presiona esto porque es muy largo. Yo creo que no es necesario. Ya, propuesto. Propuesto. Y la respuesta es i igual, se lo digo de inmediato, igual un cuarto x más el medio logaritmo natural de 3. Eso es la siguiente. Hagan ustedes, que igual están la pagando. Díganme. ¿Será así o será al revés? Sí, pero los aspectos en ese producto que son igual que. Díganme. ¿Por qué? Bueno, si el M se calcula con X teniendo más o menos infinito y el N solo ¿Qué infinito. pasa? ¿Pasa una? Ah, no, la gente está más o menos igual. Sí, 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 con más o menos infinito también. Sí, 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 sí. Muy bien, gracias por el detalle. Ya. Hagámosla. Que tenemos que graficar. Entonces, resumiendo, tenemos que graficar f y ver el conjunto igual. Diga, Logaritmo natural líquido. de 3. Entonces, en primer lugar, el dominio de f es 2 logaritmo natural de 2 tercios, coma más infinito. ¿Cierto? Coma más infinito. ¿Qué más tenemos? Tenemos un 0, ¿cierto? 0 en x igual a 0. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Asíntota vertical.
asíntota vertical tiene x igual 2 logaritmo natural de 2/3 y se va al infinito, ¿cierto? Se va al infinito, a menos infinito. Se va a menos infinito. Ya, y por último, la asíntota oblicua es y igual 1/4 x más 1/2 logaritmo natural de 3. Perdón, logaritmo natural de... Sí, de 3. Ya. Finalmente, grafiquemos esta cosa. Esta cosa va a quedar más o menos así. Entonces, el 0 es en x igual 0. Aquí, ¿cierto? Ahí está el 0. La asíntota vertical es en 2 logaritmo natural de 2/3 y 2 logaritmo natural de 2/3 cercano a menos 0,8. Como por acá. Es 2 logaritmo natural de 2/3. Entonces aquí está la asíntota vertical. Ya, y la asíntota oblicua. La asíntota oblicua va intersecta es como una cosa así. Así es la asíntota oblicua. Es y igual a 4x más 1/2 logaritmo real. Estas cosas ustedes las pueden mirar. Si la asíntota oblicua no saben graficarla, tómenle 2 puntos y dibujan la recta. Entonces, la pregunta es, si ya tenemos el x igual 0, esto cosa es un logaritmo, entonces como que sube así. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque en esta asíntota vertical la cosa se va a menos infinito. Entonces la cosa decae. ¡Pum! ¿Cierto? Y como es estrictamente creciente, va a seguir subiendo, pero nunca va a pasar de esta asíntota. Entonces va a ser una cosa así. Así, ¿cierto? ¿Sí o no? Ya, entonces el conjunto imagen, ¿cuál es? La imagen de F son todos los que alcanza. Eso es la imagen de F. Son todos los que alcanza. ¿Cuáles son todos los que alcanza? Estamos de acuerdo que para acá abajo lo alcanza todo. Y para arriba lo alcanza todo también porque es estrictamente creciente. Solamente que nunca se me dispara más rápido que esta recta. Entonces el conjunto imagen es todo. Súper bien. Súper. Bien, creo que estamos listos. A ver, vamos a parar la grabación.